Cuando una persona nos habla, aprendemos mucho de ella, aprendemos quién es, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, qué es lo que si nos pidiera algo. Es importante oír, escuchar a las personas que hablan con nosotros. Si el que habla con nosotros es el maestro de la escuela, si no ponemos atención, si no lo oímos, no vamos a saber qué dejó de tarea y pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Si el que habla con nosotros, el que nos habla, es nuestro jefe en el trabajo y nos está pidiendo que hagamos alguna cosa y no la hacemos porque no pusimos atención, no lo oímos, pues vamos a tener problemas, ¿no? Si el que nos habla es el médico y nos dice qué tenemos, nos da el diagnóstico y nos da el tratamiento y no lo oímos, pues ahí está la consecuencia, ¿no? Vamos a seguir enfermos. Pues Dios habló. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Sí? Vamos a el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque has hablado y porque tenemos con nosotros tu palabra. Te damos gracias por esa palabra pues que es todo lo que tenemos de ti, pero es suficiente. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender, a oír tu voz con atención, a no perder el conocimiento de lo que tú nos revelas, de quién eres tú, de cuál es nuestra realidad, qué es lo que quieres que hagamos de nosotros, qué es lo que tú pides y demandas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, obra por tu palabra y tu espíritu, que todo sea solamente para tu honra y gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, empezamos un nuevo estudio sobre el libro de los Hebreos y el libro a los Hebreos, carta a los Hebreos, epístola a los Hebreos, es una palabra de exhortación. Así lo dice al final, en el capítulo 13, versículo 22, después de haber escrito 13 capítulos, dice el autor: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. En todo el libro no se menciona a quién está dirigido. El título Epístola a los Hebreos, que generalmente aparece en muchas versiones, en otras incluso aparece Epístola de San Pablo a los Hebreos, pero no aparece en el original. Eso fue añadido después. Pero hay en la carta indicios de que los lectores
Eran un grupo definido de cristianos. Muy probablemente o seguramente era una iglesia con los que el autor estuvo viviendo por algún tiempo. Ahora él estaba encarcelado y pide oración para ser liberado y poder ir con ellos. En Hebreos 13, 18 y 19 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Por las numerosas alusiones al Antiguo Testamento, a Moisés, al tabernáculo, a los sacrificios, todo eso relacionado con la religión judía, se entiende que los destinatarios eran judíos que estaban padeciendo persecución por su fe en Cristo y que tenían pues una cierta tentación de regresar a su religión para evitar el sufrimiento que les causaba ser fieles a Cristo. Es probable que estuvieran viviendo, bueno, vivían seguramente en algún punto del Imperio Romano, pero no se descarta que incluso que estuvieran viviendo en la ciudad de Jerusalén, o también puede ser que estuvieran dispersos por todo el imperio. De cualquier manera, las circunstancias que Dios estaba trayendo a sus vidas eran muy difíciles. La exhortación es a no retroceder en la fe en Cristo, sino avanzar hacia la plena madurez. En Hebreos 10, 23, de este propósito, dice: mantengámonos firmes, mantengamos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, la exhortación de todo el libro, de toda la carta, no se basa en poner los ojos en el desaliento y animarlos o alentarlos, ni tampoco en lo difícil que eran las circunstancias por las que estaban atravesando. La exhortación no lo señala a ellos o a las circunstancias, señala a Cristo. Les pide poner los ojos en Cristo, fijar los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Desde el principio nos recuerda que en el mundo se ofrecen muchos sustitutos para calmar nuestros temores y ofrecernos una falsa paz y una falsa seguridad. Pero Cristo es mejor, es superior a cualquier cosa creada. En todo tiempo existe la oposición al Evangelio y muchos cristianos tienen la tentación de dejar a Cristo y regresar a su antigua forma de vida. Más de uno ha dicho: desde que vine a Cristo me ha ido como en feria. Me iba mejor antes. Debemos recordar, como lo debían hacer también los lectores originales, que Cristo es mejor que cualquier cosa que exista, cualquier otra cosa que haya sido creada, cualquier otra cosa que creas que va a solucionar tus problemas. Cristo es un mejor Salvador, un mejor sacerdote, un mejor sacrificio. Es el fiador de un mejor pacto sobre mejores promesas. No hay nada mejor que Cristo. Él es mejor que cualquier cosa material o espiritual. Y esto lo va a ir desarrollando el autor. Si sientes
que te falta algo o te sientes vacío, no es porque Cristo no sea suficiente. Más bien es porque te falta tener más de Él y has creído que hay algo mejor para ti en algún lugar. Y si cambiaran las circunstancias o se solucionaran ciertos problemas, dejarías de sufrir y podrías vivir tranquilo. Pero Cristo es todo para un creyente verdadero. No es algo que falta añadir a tu vida, no es un accesorio. Él es la vida misma. Si no tienes a Cristo, simplemente no tienes vida. Estás muerto en tus delitos y pecados, aunque no tengas ningún problema. También se ha dicho que el libro de Hebreos no es una carta, sino un tratado, porque no inicia como generalmente inician las cartas, con el nombre del autor y a quien la escribe. Pero la primera epístola de Juan, que también es una exhortación, tampoco lo hace y va directamente al grano. Y quizás ese es el motivo, que es una exhortación. Pero Hebreos termina como una carta y los versículos de despedida hacen pensar que el autor es Pablo. El autor estaba preso en Italia y lo iría a visitar Timoteo y después irían los dos juntos a ver a los que le estaba escribiendo. Todo eso apunta a Pablo. Dice en Hebreos 13, 23 y 24 y al final de la carta, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Y recordamos que Pablo le había pedido a Timoteo que fuera a visitarlo ahí en su prisión en Roma, ¿no? Pero el principal argumento en contra de la autoría de Pablo de este libro, tratado o carta, se encuentra en Hebreos 2:3. Es lo que argumentan los que dicen que Pablo no escribió Hebreos. Dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice ahí, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, Pablo afirmó que él recibió el Evangelio directamente de Jesucristo sin intervención humana. En Gálatas 1:12, él escribe, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el argumento es que Pablo no pudo haber escrito la carta diciendo que la salvación le fue confirmada por los que la huyeron del Señor. Habría como una contradicción. Los que niegan la autoría de Pablo han propuesto otros autores, varios, pero no presentan ninguna prueba concluyente. Hay muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra de que Pablo es el autor, pero ninguno da luz para una afirmación concluyente. Lo que podemos decir es que al autor divino no le plació darnos a conocer el autor humano de este libro, pero lo que tenemos delante es la palabra de Dios. Dentro de toda esa revelación, la fe que fue entregada una vez y recibimos.
Dios es el autor de la epístola a los Hebreos. El Espíritu Santo inspiró al autor humano, por lo que el nombre del escritor humano pues tiene una importancia secundaria. Y es lo que la carta enseña en estos primeros versículos. Primero, Dios habla, de versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que conocemos de Dios es porque Dios ha querido que lo conozcamos y nos lo dice, nos lo muestra de alguna manera. Hay una revelación general para toda la humanidad en la creación en la que vive. La creación es un testimonio de que hay un creador. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Al ver nada más eso, pues se ve claramente que existe un creador. Pero Dios, para relacionarse con el hombre, habla, para darle a conocer específicamente lo que necesita saber de Dios, lo que necesita saber de su voluntad, qué es lo que Dios quiere que el hombre haga. Creó al hombre y se comunicó con Adán para que supiera lo que debía hacer y cómo debía glorificarlo. Lo hizo hablando con él. Lo hizo hablando con palabras, usando un lenguaje que el hombre pudiera entender. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa. La palabra de Dios tiene poder. Usó la palabra para hacer la creación. En el capítulo 1 del libro de Génesis, que revela cómo fue la creación, la frase dijo Dios es clave. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Cada elemento de la creación existe porque dijo Dios, hasta llegar al hombre. Cuando dijo, hagamos al hombre, pues lo puso en un huerto que él había planteado y le dijo con palabras lo que debía hacer. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios habló directamente con voz audible y lo hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés y también con otros personajes. Pero también habló de otras maneras. Lo hizo hablando directamente o por medio de otros, como por medio de ángeles, como por ejemplo en Génesis 19:1, cuando de esta manera se comunicó con Lot. Dice 19:1 de Génesis, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lo hizo también por medio de sueños y visiones a algunos hombres. A Abraham le habló de varias maneras, le habló con palabras, con visiones y también con sueños. Y habló
incluso a incrédulos. A Abimelech le habló por sueños para decirle que la esposa que la que decía que creía que era la hermana de Abraham era realmente su esposa. Pero Dios no lo hizo individualmente con cada persona, aunque esta persona perteneciera al pueblo de Dios. Habló muchas veces y de muchas maneras, pero los padres, los antepasados de los lectores originales, oyeron la voz de Dios por medio de los profetas, independientemente cómo él hubiera transmitido su palabra a los profetas, por visiones, por sueños, por voz. Ellos al pueblo se le hicieron saber por palabras. Abraham era profeta, dice Génesis 27, ahí con Abimelech, pero dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Moisés era profeta y era considerado el profeta por los judíos. En Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, Dios era el que hablaba por medio de los profetas. La palabra era revelada de diversas maneras. Directamente, cuando un profeta decía, por ejemplo, así dijo Jehová, o Jehová dijo. A veces en forma de parábola, otras veces en forma de una acción simbólica, como cuando dijo al profeta Jeremías, ve, compra un cinto, después ve y entiérralo, escóndelo por allá. Podía tener esta revelación forma de una narrativa, de una predicción, de un discurso, a veces prosa, otras veces en forma de poesía. En su soberanía usa diferentes métodos para hablar a los padres y su palabra podía ser una promesa, una predicción, un mandato, una advertencia, una exhortación. Entonces no está limitada en ningún sentido. Dios habló a los padres en otro tiempo de muchas maneras. Los profetas hablaban al pueblo la palabra de Dios. Algunas veces Dios habló directamente al pueblo, como ahí cuando les dio los mandamientos, pero generalmente era a través de profeta. Lo que Dios les había revelado a ellos, a los profetas, con el propósito de que llegara a su pueblo. Ellos recibían esta revelación no cuando ellos querían, ni cuando ellos pensaban que la necesitaban. Era cuando Dios quería comunicar algo a su pueblo. Dice la segunda carta de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, desde la caída, Dios empezó a revelar su propósito de recuperar para el hombre todo lo que había perdido por el pecado. Entonces reveló el Evangelio con la promesa incluida de la victoria final en un descendiente que vencería a su enemigo. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cada revelación
eh, subsiguiente, iba encaminada a mostrar un poco más de la gracia de la salvación que vendría con el cumplimiento de la promesa. Dice en primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Uniendo todas las revelaciones de cada uno de los profetas, tenemos una unidad en el sentido que todas esas profecías hablan de la obra y de la persona de Cristo. Todo lo que Dios habló se cumple en la persona de Cristo. Es la revelación completa de lo que Dios quiere hacer saber a su pueblo. Todas las profecías se cumplen en Él. Él es el fin de la revelación, el propósito de la revelación y el tema de la revelación. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Fue el último profeta en anunciar la llegada del Mesías, la simiente prometida desde el principio, preparando a la gente para su llegada, marcando así el inicio del reino de Dios. Dice el Evangelio de Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Con la llegada de Cristo a este mundo, empiezan los postreros días, los últimos días, el último tiempo. Dice el escritor de Hebreos que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Inmediatamente después de Juan el Bautista, empieza esta manera de hablar de Dios. Literalmente en el Hijo. Dios finalmente nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios habló por última vez a este mundo en Cristo. Es la última palabra. No hay nada más que agregar. Cristo no escribió por sí mismo ni un solo versículo del Nuevo Testamento, pero fueron hombres designados por él y llenos del Espíritu Santo quienes escribieron la revelación de Dios. En los posteriores tiempos, los profetas de la iglesia primitiva y los apóstoles dieron a conocer la palabra de Dios que venía de Cristo y que les transmitía el Espíritu Santo. Cristo dijo en Juan 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En el Nuevo Testamento, Cristo está hablando por el Espíritu Santo a través de los escritores del Espíritu Santo, Juan, Marcos, Lucas, Pablo, Santiago, y en la suma de sus escritos tenemos la revelación completa de Dios para su pueblo. Con Cristo tenemos una mejor revelación que en el Antiguo Testamento, porque es la revelación más completa de Dios a los hombres.
En estos posteros tiempos que estamos viviendo, no necesitamos más profetas. Todo lo que Dios tenía que decirnos, lo ha dicho en la persona de su Hijo y llega a nosotros por aquellos a quien Él se lo quiso revelar. Dice el Evangelio de Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Además, Cristo es el heredero de todo. Dice Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, como creador, toda la creación le pertenece. El primer hombre, Adán, recibió de parte de Dios el dominio de la creación. Dios se la entregó a él. Pero cuando pecó al obedecer a Satanás, se sometió a él, a Satanás, y se hizo su esclavo. De manera que Satanás obtuvo ese dominio. Cristo se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza y derrotó al enemigo con su muerte en la cruz, recibiendo una dolorosa herida, pero aplastándole la cabeza. Él recobró todo lo que Adán perdió y mucho más para nosotros. Nos hace hijos de Dios y herederos junto con Él. Dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí la palabra universo al final del versículo 2 también significa edades. Entonces se refiere no solamente al universo físico, con todas las estrellas y planetas, sino también a las edades, a los tiempos, todo el orden creado que ha continuado desarrollándose en el transcurso del tiempo. Sí, porque quien asimismo hizo las edades, hizo los tiempos, los fue ordenando los tiempos. Quiere decir que todo lo creado, en todo lo creado hay un programa y un propósito. El Señor Jesucristo es quien da sentido y propósito a la creación. Tenemos la gloria de Cristo, el versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No es solo el creador y heredero de todo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Resplandor es el brillo que surge de una fuente de luz. Nosotros no vemos el sol. Aparentemente lo vemos, pero vemos su brillo cuando su luz llega a la tierra. El brillo del sol no es el sol mismo.
Los rayos de luz que proceden del sol y nos dan su imagen son ondas de energía que irradian la misma sustancia del astro. ¿Sí? Vemos la luna no tiene luz propia y por lo tanto no irradia esa, esa luz, pero vemos la luna, vemos reflejada en cierta manera la luz del sol y por eso podemos ver la luna. Indirectamente recibimos la, la luz del sol. Dios es luz, dice Primera de Juan, y podemos ver a Cristo como la luz irradiante que viene del Padre, así como los rayos que el sol irradia. Dice Pablo, Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:16. Pero la luz, que en sí es inaccesible, llega a nuestra visión espiritual por medio del Hijo, quien es el resplandor de esa luz. Ese resplandor no es menor a la luminosidad de la esencia de Dios, sino que es parte de ella, que se hace visible por medio del Hijo. Del mismo modo que los rayos de luz que proceden del Sol y nos dan su imagen, son ondas electromagnéticas que irradian la misma sustancia del Sol. Por su parte, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él irradia la luz de la gloria de Dios, su perfección y su majestad. En Cristo se manifiesta la gloria de Dios brillando con la perfección de la humanidad de Cristo en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Es la representación exacta de la sustancia de Dios, una copia perfecta de la naturaleza de Dios. La idea es de una semejanza tan exacta como si hubiera sido hecha por un sello. Jesús representa a Dios exactamente. Como una moneda lleva una imagen y es una reproducción precisa del original. El Hijo es completamente lo mismo que el Padre. Sin embargo, no es el Padre, procede del Padre, pero existe aparte de Él y Él es su imagen. Dice el Evangelio de Juan 14, de los versículos 7 a la primera parte del versículo 10. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cristo sustenta todo lo que existe con su poderosa palabra. No solo es el creador del universo, Él es el que sostiene todas las cosas. La palabra sustentar literalmente significa cargar o llevar. El Hijo lleva todas las cosas para hacerlas llegar a su culminación y lo hace solamente por su poderosa palabra.
Cristo, el que gobierna el universo, pronuncia una palabra y toda la creación obedece su voz. Lo que dice es su decreto, una orden que se cumple necesariamente y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Así como cuando dijo, sea la luz, y la luz llegó a existir. Ninguna otra acción es necesaria, ya que su palabra pronunciada es suficiente. Podemos descansar en que Cristo es quien nos sustenta a nosotros en relación con la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno. Si lo entendemos y lo creemos, nuestro corazón se llenará de paz y podremos echar en él todas las cargas que nos abruman. Es el Hijo quien sustenta y perfecciona todas las cosas, incluyendo a aquellas que nos preocupan tanto. Sus hombros y sus manos no desfallecen nunca. Y podemos dejar nuestras manos cansadas en las suyas para que Él obre a nuestro favor lo mismo que Él ha decretado, porque Él lo ha decretado. Más adelante en el libro se trata con detalle que el Hijo purifica nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí trata brevemente la base de nuestra redención, pues ni la obra de la revelación de Dios a los hombres, ni la de llevar a la consumación la nueva creación, podrían realizarse sin antes quitar el obstáculo del pecado. La creación estaba manchada y solo por la obra de la cruz se podía quitar la mancha, para que después el Hijo, el siervo sufriente, se sentara victorioso a la diestra de Dios para llevar adelante su obra, para culminar todo el propósito de la creación, siendo vencedor sobre el pecado, sobre la muerte y el diablo. Una vez cumplida su obra mediadora, el Hijo ascendió al cielo y tomó el lugar de honor que le correspondía junto a Dios Padre. Sentarse a la diestra, los grandes reyes, los señores sentaban a su diestra a la persona a la que querían honrar, una posición de privilegio. En este caso significa que el Hijo tiene ahora autoridad para gobernar su reino que abarca toda la creación y que es establecido sobre todos los demás poderes espirituales en los lugares celestiales. El reino le pertenece a Él y Dios lo confirmó. Dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo murió para salvarnos, resucitó y ascendió al cielo, y está ahí en su trono gobernando para mantenernos a salvo. Va a sustentar a su iglesia hasta la culminación de todas las cosas. Lo hace intercediendo por nosotros ante el Padre y gobernando la iglesia desde el cielo.
Él es el Señor y el legislador de la iglesia. Y por medio de Él podemos acercarnos al trono de gracia. Podemos poner nuestros problemas a sus pies para que Él intervenga de acuerdo a su voluntad. La oración no es para convencer a Dios que haga algo que Él no ha decretado. Es para que nosotros nos alineemos con sus planes. Y si pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Lo que tenemos de Dios con nosotros, lo que tenemos de Él, es su palabra. Dios habló a su pueblo por medio de Cristo, que es superior a todos los profetas juntos. Sin embargo, Él no dijo nada diferente, pero dijo más. Nos dijo todo. Nos reveló todo el consejo de Dios. De hecho, Cristo es la palabra. Él es identificado como la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. La palabra traducida verbo es una palabra que conocemos porque es muy usado. Es logos. Logos literalmente significa palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios, es lo que dice el versículo. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo, y aquella palabra, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que tenemos es la presencia de Dios en nuestra vida. La palabra es Dios con nosotros. Dios nos habla por esa palabra que tenemos escrita. Por ella lo conocemos a Él y conocemos su voluntad para nosotros y podemos orar conforme a esa voluntad. Es imposible tener una relación con Él si dejamos de lado su palabra. Nuestra preocupación y nuestra ocupación debería ser profundizar en la palabra, oír y entender esa palabra.